Buen día. Les voy a presentar el tema incidentes en atención al paciente cardiológico. Declaro no tener ningún conflicto de interés en esta ponencia. Estos son los 5 temas que vamos a abordar durante la ponencia. Primero quiero comenzar por preguntar de qué hablamos en relación a la seguridad de los pacientes. Indudablemente la seguridad del paciente se ha convertido en un tema prioritario para los prestadores de la salud en el mundo. Por ello es de vital importancia retomar este tema. Como todos sabemos, cuando se publicó el libro Errar es humano, fue la punta del iceberg que mostró la parte negativa de lo que viven todas las personas que están ingresando a los diferentes centros hospitalarios. De ahí que se dice que es más seguro viajar en un avión y no tener un incidente que ingresar a un hospital sin salir con un incidente agregado a la patología de base. Dura realidad, sin embargo, vamos a darnos cuenta a través de esta ponencia que no está tan alejada a la realidad esta confiabilidad que tienen los que solicitan una atención de salud en el personal de salud. En 1991, la Universidad de Harvard publica un estudio realizado en unas unidades médicas en donde se deja de notar que hay presencia de eventos adversos. Y la tasa de incidencia de los pacientes que son hospitalizados en esas unidades hospitalarias fue del 3.7% de presentar un evento de seguridad, de los cuales casi el 27% de estos eventos fue por una negligencia médica. Un dato duro pero real. También demostraron que el 70% de estos eventos le causaron discapacidad a las personas que lo sufrieron menos de 6 meses. Es decir, que limitaron su vida y su ritmo normal por un evento de seguridad que les regaló el personal de salud. El 2.6, casi 3%, le causó una incapacidad permanente, es decir, lo dejó limitado de por vida. Y desafortunadamente casi el 14% de estos pacientes que presentaron un evento de seguridad llegaron a la muerte. Es duro, sin embargo, real. El parteaguas de esta situación de los establecimientos de salud fue la publicación del libro Errar es humano, en donde dio la vuelta al mundo y todas las personas que estaban al frente de las organizaciones de salud pusieron atención y se preocuparon y ocuparon por conocer qué es lo que se estaba viviendo en sus establecimientos. El Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó este artículo de Errar es humano, buscando tener una seguridad en un centro hospitalario. En este documento señalan que el 44,000 a 98,000 de los fallecimientos en hospitales fueron relacionados a la atención médica, de tal suerte que 3 países que iniciaron a tomar estrategias para mejorar esta situación fueron Australia, Inglaterra e Irlanda del Norte. Como bien les mencionaba, en este estudio internacional se documentó que casi el 6% de los pacientes que eran hospitalizados en estos centros de atención en Estados Unidos, pues tenían un evento de seguridad y el 10% de ellos moría sin tener resultados favorables para su recuperación. Estos eventos podían haberse prevenido, sin embargo, algo del sistema falló y que no habían puesto atención. En España también se dejó de mostrar cuál era la posición que se estaba
en la que se encontraban estos establecimientos. En un estudio realizado en 24 establecimientos, revisando 5.624 historias, ellos buscaban determinar cuál era la incidencia de estos eventos adversos en estos establecimientos, mostrando que la incidencia era del 9.3% de estos pacientes, de los cuales el 39% tenía un evento moderado y el 16% era un evento de seguridad grave. Los errores que cometían al atender a estos pacientes estaban relacionados principalmente casi al 38% en eventos relacionados a errores en la medicación, el 25.3% relacionados a infecciones nosocomiales, el 25% relacionado a problemas técnicos de procedimientos y desafortunadamente también el 4.5% causaba muerte a esas personas. De todos estos eventos, el casi 43% pudo haberse evitado. Otro estudio de España enfocado en comunidades de atención primaria también mostró la prevalencia de presentar un evento de seguridad fue del 11.1%, de los cuales el 70% claramente pudo prevenirse, pero algo se dejó de hacer que lo llevó a presentar este porcentaje importante, como es el 38% de gravedad de eventos de seguridad moderados y el 7.3% de eventos graves. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica se hizo un estudio en 5 países en donde por supuesto México se integró para medir la prevalencia de los eventos de seguridad. Este estudio se hizo en 58 centros de atención en donde se revisaron 11.379 pacientes y lo que se mostró es que la tasa de incidencia de eventos adversos también estaba en casi el 11%. De los cuales el 37% estaban relacionados a causarle una infección al paciente con la que no ingresó a ese nosocomio. El 28% tenía errores en procedimientos y el 13% estaba relacionado a un error en los cuidados que se proporcionaban a estos pacientes. También se dejó notar que había errores en la medicación y el porcentaje fue de 8.2% y errores en el diagnóstico 6.1%. Estos estudios que revisamos fueron enfocados a pacientes hospitalizados en unidades de atención general, pero ¿qué pasaba con los pacientes que llegaban a las unidades de cuidados intensivos? El estudio CIREC, también elaborado en unidades de España, revisó 100 historias clínicas de manera retrospectiva, en donde observaron que de esas 100 historias, 27 pacientes tuvieron un evento de seguridad relacionado a cirugía o a procedimientos, de los cuales 12 pacientes de estos tuvieron consecuencias fatales y 4 fallecieron. Otro estudio también en otra terapia intensiva de Europa también señala que el 47% de sus pacientes presentaban un evento de seguridad relacionado a errores en administración de fármacos, a extracción fortuita de accesos vasculares, de tubos endotraqueales, de drenajes y de sondas, y también relacionado a omisión en realizar procedimientos o no seguir la evidencia científica. Indudablemente la Organización Mundial de la Salud no pudo hacer de lado escuchar todas estas evidencias científicas y también se dio a la tarea de ver qué es lo que estaba sucediendo, en donde la Organización Mundial de la Salud demuestra que 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño relacionado a la atención médica. Por ello, hizo un movimiento llamado Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, en donde
hizo el llamado a todas las autoridades que estaban al frente de los establecimientos de salud para sumar esfuerzos y tener un propósito común: coordinar, difundir y acelerar la mejora en la seguridad del paciente a nivel mundial, con la premisa, ante todo, de no hacer daño. Los retos que la Organización Mundial de la Salud les impuso a todos los países fue sumar esfuerzos para diseñar políticas de higiene de manos, las cuales se aplicaran en esos establecimientos, dando una atención limpia para asegurar esa atención. Además, también solicitó que sumaran esfuerzos para realizar un listado de verificación previo al procedimiento quirúrgico y evitar que hubiese errores en acto quirúrgico para salvar vidas de estos pacientes. Y por último, el reto también importante a vencer era la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Sabemos que en los establecimientos de salud no se ha estandarizado cuáles son los antibióticos que con mayor frecuencia deben de indicarse a los pacientes. Hay una diversidad de aplicación y hay un estudio publicado por la doctora Baguido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde deja ver que a los pacientes que van a ser sometidos a un acto quirúrgico hay una variedad hasta de 62 antibióticos para indicarles, de los cuales a veces hacen combinaciones que no están indicadas ni aplicadas, de tal suerte que eso se suma a que estamos haciéndole un daño a ese paciente, puesto que no requiere recibir este tratamiento. La Young Commission es una organización sin fines de lucros que se unió, fue de las primeras que se unió a esta alianza de la Organización Mundial de la Salud. También expuso a disposición de todas las unidades médicas el aplicar objetivos claros y precisos para limitar la presencia de eventos adversos. Estos objetivos fueron enfocados a mejorar esa identificación de los pacientes para prevenir un error en administrar o realizar algún procedimiento en un paciente equivocado por no tener una identificación. La segunda o el segundo objetivo que impuso fue comunicación efectiva entre el personal de salud, derivado a que en la comunicación hay errores, omisiones, no hay ese circuito de recibir y reafirmar la indicación que se recibe, y eso nos lleva a un evento de seguridad. La tercera fue enfocada a sumar esfuerzos en dar seguridad en los medicamentos, principalmente en medicamentos como electrolitos concentrados. Sabemos que estos no se deben de administrar de manera en bolo, porque le causan muerte al paciente o pérdida del miembro. La otra es reducir daños asociados implementando sistemas de alertas clínicas, sobre todo para limitar que nuestros pacientes sufrieran caídas. El otro objetivo que se impuso o que implementó fue reducir riesgos relacionados a infecciones asociadas a la atención sanitaria. Como ya pudimos observar en los estudios de evidencia científica, pues sí hay un porcentaje mayor relacionado a que nuestros pacientes presentan una infección que no tenían en el momento de su ingreso. Y por último, que el hospital identificara los riesgos inherentes a la población atendida. De tal manera que hizo 6 acciones esenciales. La primera fue identificación correcta de los pacientes. La segunda, mejorar la comunicación entre el equipo de salud, mejorar la seguridad de medicamentos de alerta, principalmente electrolitos, verificar el lugar correcto, procedimiento correcto y cirugía correcta para evitar errores, reducir el riesgo de infecciones relacionadas a la atención desde la salud y, por último, reducir el riesgo de lesiones de daño al paciente por caídas. Aunado a tener estas acciones importantes para evitar estos riesgos, también el Consejo de Europa destaca y se une aportando en
expresar que es necesario establecer en los sistemas de salud estos sistemas de notificación de incidentes, es decir, reportarlos de manera formal para saber cuáles son los problemas y hacer líneas de acción específicas para combatirlos y, por supuesto, para tener una cultura de seguridad en el paciente, en donde se involucre a todo el personal de salud y sea con un enfoque sistémico. Y también era necesario implicar al paciente y a la familia en este cuidado para prevenir algún evento de seguridad. Las 9 acciones esenciales que implementó la OMS fueron en relación a reducir el riesgo de daños innecesarios relacionados a la atención sanitaria. Estas las publicó en mayo de 2007, en donde nuevamente se demuestra que es necesario tener estos controles de identificación al paciente, de una comunicación efectiva, de hacer procedimientos correctos, de tener un control estricto de estos medicamentos o electrolitos concentrados, de llevar un procedimiento a cabalidad de acuerdo a lo que está establecido por las instituciones, de mejorar esa higiene de manos, de implementarla realmente en todo el personal de salud y además de prevenir riesgos de caídas en los pacientes. En México, el Consejo de Salubridad General sabemos que es el encargado de evaluar a todos los establecimientos de salud para demostrar que dan calidad de atención. En estas observaciones que hizo el Consejo de Salubridad demostró que hay 8% de eventos adversos que causan daño a los pacientes, de los cuales el 2% muere. Y el 62% de estos eventos pudieron prevenirse si se cumplía a cabalidad con los procesos establecidos por las instituciones. Sabemos que en México el órgano que ofrece o atiende el mayor número de población es el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguido por el ISSSTE, la SEDENA, la Secretaría de Salud en sus diferentes establecimientos, y todos estos organismos también tuvieron que hacer lo propio para conocer en dónde estaban posicionados y mejorar la atención que estaban ofertando a todas las personas que llegaban a esos establecimientos. Si recordamos, en el 2000, el doctor Enrique Ruelas, subsecretario de Calidad, implementó un programa, una estrategia para combatir toda esta situación que se estaba viviendo en el sector salud a nivel República Mexicana. Él apostó a que haciendo una cruzada nacional por la calidad, en donde los ejes principales eran calidad, equidad y protección financiera, se podían dar resultados satisfactorios para toda la población. Hizo un acróstico en donde no era simplemente decir sonríe. Él hacía mención e invitación para todos los profesionales que estaban al frente de las unidades de salud en unir esfuerzos para aplicar esa capacidad técnica, pero también unirse con esa capacidad humana, ofertándole al paciente seguridad, oportunidades de atención, es decir, no discriminar, no delegar, tomar riendas en atender a los pacientes para satisfacer sus necesidades, dar resultados óptimos en su recuperación y, por supuesto, tratarlos con respeto, dar una información oportuna al paciente y además demostrar bajo indicadores o una plataforma de indicadores de calidad cómo estaba atendiéndose a ese paciente en esos diferentes establecimientos y dar una atención efectiva. El doctor Ruelas mencionaba que es importante tener esa capacidad técnica, pero también esa capacidad humana. De nada servía que fueras muy humano, saludaras al paciente, pero te demoraras en atender o hacer un diagnóstico oportuno. Demostró, ese paciente se puede morir feliz,
pero no debió morirse porque no recibió un tratamiento oportuno. Al contrario, ser una persona muy competente, aplicarse a las guías de práctica clínica establecidas, dar el tratamiento óptimo al paciente, pero ser frío, no mirar al paciente, no escucharlo, maltratarlo, porque finalmente es un maltrato hacia el paciente, tampoco era hablar de calidad. En esta cruzada nacional, el doctor implementó que todos los establecimientos deberían de saber en dónde estaban posicionados y además hacer ciclos de mejora. Es decir, primero conocer qué estoy haciendo mal, retomar ese procedimiento, difundirlo, aplicarlo para hacer cambios en ese sistema, estar aprendiendo a través del error. Y indudablemente los resultados serán mejorar la calidad que se atiende a esos pacientes. También era necesario que todos los establecimientos de salud reportaran a esa plataforma de indicadores de calidad qué actividades estaba cumpliendo el personal. Por ejemplo, el indicador de higiene de manos, que es la base fundamental de la atención en salud, pues cómo estaba posicionado. En los últimos años también se ha puesto a disposición de los diferentes establecimientos que así lo quieran realizar este concepto llamado Global Tigers, que es finalmente una herramienta global de activación de alertas, en donde esta herramienta se enfoca en revisar de manera aleatoria historias clínicas de los pacientes de manera retrospectiva, buscando esas pistas, esos disparadores de alerta en donde fallamos como sistema, para que se pueda dar una puntuación y verificar que sí está presente el evento, pero qué fue lo que pasó en ese evento. Esta herramienta global nos da 9 posiciones del evento adverso, en donde las 4 primeras de la A a la D está enfocado en que llega el paciente pero no le causa un daño, y de la E a la I sí llega al paciente pero le causa un daño. Por ejemplo, en la categoría E hay un error que le toca al paciente y se tiene que hacer una intervención. En la F se tiene que hacer una intervención, pero además prolonga su estancia hospitalaria. En la G, el paciente requiere esa atención y además queda con un daño. En la H, el paciente se le tienen que activar esos soportes de vida para permanecer o salvarle su vida. Por ejemplo, intubarlo, darle RCP, es más drástico. Y desafortunadamente la I es cuando el paciente muere a causa de este daño. En esta herramienta aplicada a 300 historias clínicas demostró que la tasa de eventos de seguridad era del 10%, en Estados Unidos por supuesto, y que el 69% eran evitables y el casi 1% de estos pacientes que sufrían eventos de seguridad morían, lo que generó una estimación aproximadamente que 210,000 muertes de estos pacientes pudieron haberse evitado. Bueno, si aún revisando estos resultados tan devastadores y encontrando evidencia científica de las malas experiencias que han vivido otros establecimientos, por supuesto de primer nivel, ¿por qué nos seguimos equivocando y produciendo daño a los pacientes? El personal de salud se pensó en algún momento que era un personal infalible. Sin embargo, todos somos falibles con el riesgo de equivocarnos. Lo más importante es evitar que nos equivoquemos, sumar esfuerzos y hacer conciencia de nuestros actos, poniendo atención, los 5 sentidos en los procedimientos que estamos realizando. ¿Por qué es importante poner los 5 sentidos alertas? Porque somos personas cuidando a personas y realmente necesitamos tener ese contacto y tener
todas las alertas para evitar que nuestros pacientes sufran un daño. Seguimos equivocándonos porque en las instituciones de salud sigue existiendo ese continuo riesgo de seguridad. Es decir, en esta imagen que les presento, observamos que hay muchos riesgos en ese servicio específicamente, en donde podemos observar, si observan la imagen del paciente del lado izquierdo, el primero, está sujeto. ¿Por qué está sujeto ese paciente? ¿La sujeción que tiene es la indicada o es improvisada y le va a causar lesiones en la piel? El que nosotros causemos lesiones a la piel a nuestros pacientes no quiere decir que estamos dando calidad. El primer paciente que tenemos de este lado, tampoco le estamos dando un trato digno. ¿Dónde está el cuidar la individualidad del paciente? Expuesto a todo lo que puede darse y con el riesgo de caerse porque ya está un poco más abajo el nivel de los pies, y también estamos poniendo en riesgo a estos pacientes porque está muy cercano el primero del segundo y entonces puede haber infecciones cruzadas. De tal manera que esos focos que estamos observando de repente son invisibles. Ya no vemos, ya no escuchamos, ya no observamos, y ahí está latente diciendo algo va a suceder, pero a nadie le importa. Por eso es necesario que nosotros apliquemos esos procedimientos que ya están diseñados y establecidos en nuestras instituciones de salud para que la balanza se incline hacia la seguridad del paciente. Las fallas indudablemente son deficiencias y errores en la atención de la salud. Aquí observamos que tampoco hay organización ni calidad de atención hacia los pacientes, en donde están los pacientes en pasillos, en bancos de altura, no hay quien esté supervisando a esos pacientes, puede presentar un evento y nadie se da cuenta. Por eso es necesario que nosotros evitemos esas lesiones, esos daños, esas enfermedades o incluso causarle la muerte por falta de apego a nuestros procedimientos. ¿Cuándo sucede un incidente? Cuando nuestro paciente puede presentar el evento o está a punto de presentarse un evento, pero que no llega a ocurrir. Por ejemplo, en esta imagen les demuestro a esta paciente que está a punto de caerse. Sin embargo, si llega oportunamente una persona a sostenerla, se evitó el daño. Entonces, ahí tendríamos que mejorar y perfeccionar nuestro sistema de vigilancia, ponerle a la mano al paciente un timbre, acercarle lo que necesite para evitar que se pueda caer. Un error es cuando hay una falla en el proceso, de tal manera que no estamos ejecutándolo como fue planeado. Por ejemplo, en esta imagen estamos observando que están dando medicamentos. Por principio de cuentas, el indicador de preparación y administración de medicamentos dice que nosotros como personal de salud no podemos tocar de manera directa los medicamentos. Tenemos que depositar en el vasito, abrir el blister y dárselo al paciente. Entonces, aquí hay un error en el procedimiento. Otro error que puede darse, que por no tener esta identificación del vasito del paciente y del medicamento, le podemos dar un tratamiento que no era para ese paciente. ¿Quién me garantiza que yo puedo decir o identificar qué pastilla es cada una de ellas? No lo podemos asegurar. Imaginen ustedes que ese personal que está al cuidado de esta persona no solamente tiene a un paciente, a veces tiene 8, 9, incluso 10, y entonces ¿cómo aseguras que no tuviste un error? Y desafortunadamente los que menos queremos vivir en las instituciones de salud son los eventos centinela. Aquellos eventos que causaron daño parcial permanente o incluso la muerte al paciente por falta de apego a los procedimientos. Cuando hay un evento centinela es necesario hacer una reflexión profunda y revisión específica de qué pasó como sistema, con una cultura de seguridad no punitiva, es decir, saber
todas las partes que están involucradas, qué dejaron de hacer y por qué nos llevó al daño. Esta herramienta del queso suizo es observar qué parte del sistema no se cumplió para mejorarlo y aprender del error. Ya revisamos la parte negativa de la atención de salud, pero entonces, ¿qué es seguridad? Seguridad indudablemente es la ausencia de accidentes o lesiones prevenibles producidas en la atención médica, en donde estamos insertados todos los profesionales de salud. Es necesario que sumemos esfuerzos y compromisos con la seguridad del paciente. La cultura de seguridad es el conjunto de valores y normas que los individuos de esa organización deben cumplir a cabalidad, y es necesario que nosotros reconozcamos que nos equivocamos y mejorarlo. Cuando se hace un análisis en esta cultura de seguridad, no es con fines punitivos, es que las personas reconozcan para que se ocupen y preocupen en mejorar la atención que brindan a los pacientes, de tal manera que los individuos y la organización están comprometidos con esos programas de seguridad que son implementados inicialmente por los gestores de esa unidad, que los bajan a la operación, pero que a veces cuando son en la operación presentados no son aceptados, lejos de abonarle para potencializar la efectividad de ese procedimiento, se niegan a implementarlo, a probarlo y a mejorarlo. En cardiología, indudablemente no somos una institución que está exenta de vivir estos eventos de seguridad. Primero quiero compartir con ustedes que en el 2000 tuvo a bien tener la iniciativa, la directora de ese entonces, Sor María Suárez Vázquez, la iniciativa de revisar cuáles eran los procedimientos que no estábamos realizando bien. Unió esfuerzos con autoridades de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia para diseñar indicadores de calidad. De esa experiencia y de esa iniciativa que tuvo Sor María Suárez, se diseñaron 11 indicadores de calidad. Inicialmente pensábamos que éramos los mejores del mundo. Sin embargo, nos dimos cuenta que no, que teníamos muchos errores y por principio de cuentas no nos lavábamos las manos. Cuando se hizo este indicador de higiene de manos, la primera evaluación fue de 4.5% de efectividad del índice de aplicación de ese procedimiento. No me enorgullece decirlo, sin embargo, quiero decirles que a partir de conocer en dónde estábamos posicionados, sumamos esfuerzos para hacer campañas intensivas de difusión, pero además de supervisión en la aplicación de este indicador de calidad para mejorarlo y estar en un nivel óptimo. A partir de ahí, en el instituto se generó una cultura de seguridad y de constante evaluación, de estar midiendo, evaluando, mejorando, haciendo una reingeniería a esos procesos si eran necesarios. En la actualidad, afortunadamente, contamos con esa evidencia científica de los primeros indicadores de calidad. Ya van por la tercera reimpresión. El primer libro que les muestro es de lo que se encontró en ese inicio de trabajo del 2000. Y también se cuenta a nivel médico con guías para la atención al paciente con infarto. En la institución está implementado una organización de cultura de seguridad comandada por el director general, en donde ha integrado un comité para la seguridad del paciente involucrando a todas las autoridades de los diferentes departamentos.
realizando esas revisiones continuas de lo que está sucediendo en los departamentos para aplicar e implementar estos estándares que nos establece el Consejo de Salubridad General, centrándonos principalmente en las acciones esenciales y en esos procedimientos semicríticos de gestión y de liderazgo. Como ya lo hemos revisado durante esta ponencia, cuando se presenta un evento de seguridad, involucra todo el sistema. Para hablar de este modelo de calidad que les estoy presentando, se tienen que insertar todas las partes, desde el director general hasta la línea más delgada que es el operativo. Todos tienen que conocer hacia dónde quieren dirigir esa institución para alcanzar esas metas. También se ha buscado que el profesional que labora en la institución tenga la certificación, ya sea a nivel médico o de enfermería. Indudablemente nosotros no hemos alcanzado la meta. Estamos en el constante trabajo de seguir actualizando y retomando al personal de nuevo ingreso que se está insertando a la institución para que la haga suya y aplique los procedimientos establecidos. Si todos sabemos lo que reporta el INEGI en estadísticas de muertes a nivel del país, las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte, en donde es importante resaltar que el sistema circulatorio es impresionante y que tiene o se involucra con otros organismos como es el cerebro, pulmón y el riñón. Cuando los pacientes ingresan al Instituto de Cardiología, pueden ser pacientes adultos que llegan con algún dato de infarto o también pueden ser pacientes pediátricos, los cuales tienen alteraciones en su anatomía o en su fisiología del corazón por diferentes malformaciones. De tal manera que se hace compleja la atención que este paciente requiere. El paciente adulto puede presentar enfermedades de las arterias coronarias y puede necesitar una intervención en una sala de hemodinámica o terminar en una sala de quirófano para recuperar esa circulación coronaria y evitar que ese corazón vaya muriendo lentamente. En cambio, el paciente pediátrico es una cardiopatía más compleja que compromete a veces más de una cavidad. Por ejemplo, la imagen que les estoy mostrando en la parte inferior del lado izquierdo, estamos viendo una comunicación interventricular, es decir, no hay esa separación de los ventrículos y hay una mezcla de sangre oxigenada con la no oxigenada, que si el paciente no se atiende, puede invertirles los flujos y entonces empezarse a complicar. Si nuestros pacientes son tan complejos, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecerles? Cuando los pacientes llegan a una área de urgencias, puede ser que el paciente ingrese a través de una ambulancia aérea, ambulancia terrestre o en su propio medio para llegar a esa institución. Cuando ellos ingresan por primera vez, los médicos son los responsables de hacer una valoración del triage de urgencias, en donde ellos determinan cuál es la necesidad de atender primero a un paciente que a otro dependiendo de la sintomatología. Los más complicados llegan incluso en un evento de muerte que es necesario reanimarlos. Y por eso se aplica este soporte vital en donde observamos el escenario que cuando ya empieza a comprometerse la vida del paciente, entonces el equipo multidisciplinario empieza a tener esa crisis de estrés, en donde si hay ese control del estrés, puede que ese paciente salga sin ninguna eventualidad. Sin embargo, como lo dije anteriormente, como personal de salud somos falibles y tenemos oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora son que cuando el paciente llega en una situación crítica, lo que se observa es que falta liderazgo para atender esa urgencia. Es decir, alguien que ya está certificado
y que tiene el curso de ACLS debe de tomar ese liderazgo, de organizar y comandar todos los procedimientos para atender y salvar la vida de ese paciente. En esa situación de urgencia también hay fallos en la comunicación, porque se dan instrucciones de indicaciones de medicamentos incompletas, de tal manera que solamente se menciona el medicamento y la cantidad sin decir si son mililitros o miligramos. Ese es el error número 1. El error número 2 es quien prepara el medicamento, que no verifica si se está refiriendo a gramos o miligramos. Y antes de administrar ese medicamento, tiene la obligación de confirmar: estoy pasando 10 miligramos de lo que me haya pedido. Y entonces le da oportunidad al que está ejecutando esa indicación a reafirmar o a corregir para que no le cause daño al paciente. Otra situación que tenemos como oportunidad de mejora: retrasos en las decisiones terapéuticas. ¿Cuántas veces han llegado los pacientes a solicitar una atención de urgencias y no se hace esa exploración a detalle para determinar qué es lo que le está quejando? Se hacen procesos incompletos, se dan de alta a los pacientes o, lo que es peor aún, a veces a los pacientes los dejan en sala de espera y pueden presentar muerte. Otra situación de oportunidad de mejora que se tiene es el personal que se va insertando de recién ingreso. Ese personal se tiene que capacitar, se le tiene que dar un seguimiento, una supervisión para que vaya introyectando y vaya mejorando su práctica diaria. De tal manera que la parte física es una de las limitantes que se tienen para poder atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos trabajando con personas que también pueden estar doblando turno y que hay un cansancio, o aquellas personas médicos residentes que también están doblando turno y que no están alertas en ese momento. Debe de haber esta conciencia de revisar qué es lo que está pasando para evitar que tengamos un error. Otra oportunidad de mejora que se vive en la institución, en las unidades de urgencias, es retiros no programados de dispositivos. Es decir, cuando el paciente llega en un estado que le compromete, se le invade, se le pone un acceso vascular, un catéter largo o un catéter central, y además es necesario trasladarlo a una sala de hemodinámica. En ese cambio de la cama a la camilla o viceversa, hay ese descontrol de supervisar que esos dispositivos no se vayan a jalar, no se vayan a atorar en algún barandal de la cama del paciente o con el tripié, alguna eventualidad, y entonces tenemos estos eventos desafortunados de retiro no programado de dispositivos. O aquel paciente que tiene una intubación endotraqueal en donde hay agitación, en donde no está completamente sedado y también no verificamos que está con esta competencia y que de alguna manera se jala ese tubo endotraqueal y finalmente termina reintubándose a ese paciente. Y por supuesto, las infecciones nosocomiales no están alejadas de nuestra institución. Tenemos presencia de infecciones nosocomiales y están enfocándose los esfuerzos por parte de la vigilancia epidemiológica en capacitar y supervisar continuamente que se apliquen esos paquetes preventivos para prevenir neumonías, para prevenir infecciones relacionadas al manejo de catéteres o accesos vasculares periféricos, también para prevenir infecciones asociadas al manejo del paciente con sonda vesical o prevenir infecciones en pacientes que tienen heridas quirúrgicas. También tenemos errores en medicación, en donde hace falta cumplir esos candados de verificar antes de dar el medicamento. Usted es
Juan Pérez para que el paciente confirme o reafirme, y si no permite la condición clínica del paciente, verificarlo con estas alertas que tenemos, que son brazaletes de identificación tanto en la mano como a la cabecera del paciente. Tenemos falta de apego en procedimientos que ya están estandarizados, como cuáles: traslado seguro. Un procedimiento que pudiéramos mencionarlo como un procedimiento no complejo, sin embargo que puede causarle la muerte al paciente. ¿De qué manera? El traslado seguro debe de estar siempre tomado o liderado por el médico si la gravedad del paciente así lo requiere. Y no se puede trasladar a ningún paciente sin que vaya la de inhaloterapia para cuidar la vía aérea, la enfermera para cuidar los accesos vasculares, el camillero para trasladar y guiar la camilla, y el médico por si el paciente se pone mal. Estos pacientes que están complejos y complicados se trasladan o se mueven ya sea a sala de hemodinámica o incluso a cirugía. Y si ya está comprometida su estabilidad física, también se debe de llevar una caja de traslado en donde hay medicamentos vitales para reiniciar si el paciente cae en una asistolia. Y a veces no se cumplen los procesos. Si el paciente no solamente se presenta en unidades de cuidados coronarios, también termina en un quirófano, puede que esta sea la manera en que sale de quirófano, en donde es un paciente muy comprometido que requiere apoyo de ventilación mecánica para restablecer esa función respiratoria, que necesita ese monitoreo continuo porque tiene muchos vasopresores o inotrópicos para fortalecer la función del corazón. Pero además ese paciente tiene compromiso a nivel renal y que requiere de esta máquina de terapia de reemplazo renal para garantizar esa función renal. Y por si fuera poco, el paciente que a veces tiene compromiso en la función respiratoria y también en la función cardíaca, y que es necesario que se le dé un soporte extracorpóreo con esta máquina llamada ECMO. Inicialmente, cuando en terapia intensiva se implementó la aplicación de este soporte extracorpóreo llamado ECMO, tuvimos una experiencia negativa. Fue una curva de aprendizaje en donde lamentablemente comprometimos la vida del paciente. Esta máquina ECMO es muy compleja. ¿Por qué? Porque se tiene que canular al paciente a través de la femoral o de la yugular para que se pueda estar recirculando la sangre. Y cuando se inició la implementación de no se fijaban esas cánulas en un movimiento pues no organizado, no supervisado, pues hubo desplazo de esas cánulas. Esto nos dejó un aprendizaje. ¿De qué manera? De primero prever que estos pacientes tuvieran esa fijación en estas cánulas para evitar que se desplazaran. Segundo, no se puede mover a ese paciente sin que haya una coordinación a nivel multidisciplinar. Tercero, hacer esos ensayos previos a tener otro paciente para movilizarlo, para ver cómo podemos optimizar los recursos, cuántos recursos se requieren. Entonces, también es una curva de aprendizaje. Si ustedes observan, con este escenario tan complejo del paciente cardiovascular, en todo momento tenemos riesgos a cometer errores, desde supervisar que esos circuitos de ventilación se cambien de acuerdo a lo establecido por la institución cada 48 horas, de que ese paciente, para evitar neumonías asociadas a la ventilación mecánica, se le haga una higiene bucal con clorexidina, que se mantenga en la medida de lo posible en una posición de un grado de 45 grados, que a ese paciente se le haga una aspiración con sistema cerrado y que tenga aspiración subglótica. Del otro lado, manejando la parte cardiovascular, implementar o aplicar esos indicadores de acuerdo a la normativa para preparar soluciones, desde lavarme las manos previamente, antes de preparar el medicamento,
verificar la indicación, transcribir como está establecido, aplicar lo que me están solicitando, infundirlo de acuerdo a lo establecido y antes de conectarlo, hacerle una higiene a esos puertos para prevenir infecciones relacionadas al manejo de los accesos vasculares. Otra situación es prevenir infecciones, supervisar cómo están todos esos drenajes de los pacientes, hacerle curación de acuerdo a la técnica aséptica. Y, por supuesto, en todo momento recordar que el uso de guantes no exime el lavado de manos o la higiene de manos con soluciones alcoholadas. Como ya lo mencionábamos, los riesgos en la práctica clínica de los pacientes que han sido sometidos a una cirugía cardíaca, pues indudablemente la punta de este iceberg es infecciones relacionadas a la atención sanitaria, retiros no programados de los dispositivos invasivos, como puede ser extracción fortuita de las cánulas endotraqueales o perder un catéter central, que en estas condiciones del paciente es la vida que se está poniendo en riesgo. ¿Por qué? Porque este paciente depende de vasoactivos, de inotrópicos y de medicamentos que le están permitiendo tener esa función cardíaca. Errores en la administración de medicamentos por no confirmar indicaciones que no están claras o por no confirmar que a veces en la indicación hacen ese copio y pego, es decir, que pegan la misma indicación del día previo sin verificar que es de otro paciente. Errores en la falta de habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías. Todos tenemos la obligación de capacitarnos y de exigir que haya capacitación previo a utilizar una tecnología nueva. Y por toda la complejidad que presenta el paciente sometido a cirugía cardíaca, también se presentan úlceras por presión. Desafortunadamente, las úlceras por presión son un talón de Aquiles que está latente. Por los medicamentos vasoactivos pone a este paciente más vulnerable. Sin embargo, úlceras por presión en talones no están justificadas porque se pueden liberar, se pueden utilizar dispositivos para evitar que se cause un daño. Lubricar al paciente, utilizar estos colchones de polímero para liberar esas presiones de los pacientes. Hay muchas actividades que se pueden realizar para prevenir el daño. Les voy a presentar unas estadísticas que amablemente me compartió el Departamento de Mejora de la Atención del Instituto de Cardiología. Estas estadísticas son del año 2021, en donde se tuvieron a nivel enfermería 221 eventos de seguridad, de los cuales 150 fueron eventos adversos y 70 fueron cuasifallas. Afortunadamente, en ese año no tuvimos ningún evento centinela. De los eventos de seguridad presentados en el 2021, está como primer error, es error en la medicación. Casi el 55% de estos eventos fueron relacionados a error en la medicación y está a la par con retiro no programado o accidental de dispositivos invasivos. El otro evento que también es necesario resaltar es el incumplimiento de una valoración, en donde hubo 28 casos de incumplimiento. Trato digno, hubo más o menos 18 casos y errores en identificación del paciente estuvieron presentes a pesar de tener una difusión continua de las acciones internacionales. Se entregó una infografía a cada personal para que nuevamente retome brazalete de pulsera, brazalete de cabecera, confirmar con el paciente su nombre y a pesar de ello tuvimos errores. ¿En qué turno se presentaron con mayor frecuencia estos eventos de seguridad?
El primer turno fue la jornada especial. Es importante mencionar que en este turno hay mayor riesgo porque llega un momento en donde hay horarios compartidos, en donde la mitad de esa plantilla que se presenta a trabajar sábado y domingo ingresa a las 7 y se va a las 7 de la noche. Y la otra mitad ingresa a las 9 y se va a las 9 de la noche. De tal manera que la mitad llega para recibir a los pacientes y la otra mitad para entregarlos. Los eventos de seguridad a veces están más focalizados en estos horarios en donde está mermada la plantilla de personal. El otro turno en donde también estuvo presente una gran cantidad de eventos fue en el turno matutino, hubo 58 eventos. El turno nocturno fueron 56 y el turno vespertino 45. ¿En dónde se presentaron, en qué servicios se presentaron con mayor frecuencia los eventos de seguridad? Y pues quiero mostrarles que el servicio número 1 donde hubo eventos de seguridad fue la terapia intensiva. Ahí tuvimos 54 eventos y la terapia intensiva es el escenario que les presenté del paciente intubado, que a veces tiene ECMO, que a veces tiene terapia de reemplazo. Seguido por el séptimo piso, que es un piso de hospitalización general, y también por el tercer piso y el sexto piso, que es de niños pediátricos. Indudablemente estos resultados no son para de alguna manera expresarse con orgullo. Sin embargo, es necesario que seamos humildes como institución y reconocer que no somos los mejores y que tenemos que enfocar esfuerzos para mejorar nuestros procesos, para limitar que se siga presentando este evento de seguridad. Comparado las estadísticas del año 2020 con el 2021, podemos observar que aumentamos principalmente en errores de medicación, que también se aumentó en retiro no programado de dispositivos y que también se aumentó en incumplimiento de una valoración. Es necesario hacer un paréntesis que el 2020 pues fue etapa de pandemia en donde nosotros como institución fuimos hospital COVID y bueno, se limitó un tanto los ingresos relacionados a afecciones cardiovasculares. Hubo un repunte porque se insertó personal de nuevo ingreso, que no conocía los procesos, que finalmente el personal de experiencia también fue vulnerable y se retiró del servicio y hubo mayores situaciones que pusieron en vulnerabilidad a los pacientes. Sin embargo, no solamente conocemos que estamos haciendo mal, tenemos la cultura de reportarlo a una plataforma, al Comité de Calidad General, y en esa plataforma se valora si hubo fallo en el proceso de estructura, si hubo falla en ese proceso por estructura, por el propio proceso o si fue falla de resultado. Y se enfocan la atención para ver qué parte del sistema dejó de hacer algo para mejorarlo. Se sigue haciendo este reporte con una cultura no punitiva, en donde se analiza el evento en conjunto con la persona o las partes involucradas para caer en esas pistas, como lo mencionaba la herramienta global, de qué dejamos de hacer y nos llevó al evento. Ese evento, si es un evento centinela, se hace un análisis muy minucioso en donde se integran todas las personalidades del COCACEP, que está el director y todas las autoridades que están involucradas en este evento de seguridad. Se valora cada una de las causas para nuevamente hacer este plan de mejora y evitar que en los subsecuentes se vuelva a presentar el error. A lo que soñamos como institución es que
cumplamos ese hexágono de calidad expuesto por el doctor Aguirre Gas, quien dice que la institución debe de cumplir con esas dimensiones técnicas, pero también interpersonales, aplicar la política y toda ese bagaje de conocimiento que ya está como evidencia científica, de mejorar esa dimensión de estructura, de integrar a todo el personal de salud para que sea una organización como tal y de limitar esos costos para que haya beneficio a los pacientes. Aspiramos a que seamos empáticos con el paciente y que principalmente apliquemos esa dimensión técnica con la dimensión interpersonal. Desde que el paciente ingresa, darle un trato digno, de ser una persona atendiendo a una persona. Pues bien, ¿qué podemos concluir de este tema? Que a pesar de que somos conscientes del daño, los pacientes siguen experimentando esos daños que pueden ser evitables en su mayoría durante su hospitalización. Todavía hay mucho por hacer como instituciones de salud. Lograr una verdadera seguridad en nuestros pacientes es un logro que se puede aterrizar si nosotros aplicamos los procesos para que sea posible limitar por completo el daño hacia el paciente. Las nuevas tecnologías y los tratamientos, por un lado, mejoran el pronóstico de nuestros pacientes, pero también pueden aumentar la probabilidad de que haya nuevos riesgos y daños. Entrenar a los equipos de salud es necesario para utilizar metodologías innovadoras como simulaciones clínicas, utilizar protocolos, vigilancia activa en la búsqueda de factores latentes que pueden provocar incidentes y eventos adversos. Y por supuesto, la implementación de sistemas de notificación de incidentes y de eventos adversos siempre debe de ser con una cultura no punitiva, centrándonos en el análisis de lo que pasó y no se hizo para mejorarlo. Quiero finalizar esta exposición dejándoles este pensamiento. Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o de nuestra ignorancia. Muchas gracias y que tengan excelente jornada.